Hola a todos, bienvenidos a Electricidad CFP. ¿Os acordáis de la adivinanza eléctrica que os planteé? Un circuito de alumbrado muy curioso. Aquí os lo dejo para que lo veáis si no sois seguidores y llegáis a este vídeo. Pues os propongo una segunda adivinanza eléctrica que llevaba años queriendo plantear. Es un efecto muy curioso que parece que el polímetro nos engaña. Tomamos unas medidas eléctricas de voltaje y decimos, aquí no cuadra nada, me está engañando el polímetro. Sirve para repasar muchos conceptos. Vamos a repasar con esta adivinanza eléctrica incluso conceptos que tienen que ver con el apagón eléctrico, porque la potencia reactiva en la distribución y generación de energía eléctrica importa muchísimo. Y aquí tenemos un sencillo receptor que nos va a poner en esta situación de potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente. ¿No sabéis a qué me refiero? También tengo un vídeo donde lo explico, el famoso vídeo de cómo la cerveza explica las tres potencias que hay en los circuitos eléctricos que tenemos por todas partes: circuito resistivo, inductivo o capacitivo. Mayoritariamente los receptores son resistivos, pero siempre hay condensadores, siempre hay bobinas, y cada vez más, porque tenemos cada vez más electrónica en los receptores y por tanto hay más condensadores. Históricamente motores siempre han sido bobinas. Bueno, que me enrollo. En esta adivinanza eléctrica os planteo qué sucede con la medida de polímetro. Fijaos, el otro día quité esta lámpara, la conservo para el instituto por cosas de curiosidad, por ver tubo fluorescente circular, y es un tubo fluorescente, como digo, con su típica reactancia, cebador y condensador. Y además tenemos aquí un batímetro en el fondo, un medidor de potencia de Carel Ding que hemos visto también en mi canal. Aquí os vuelvo a poner un enlace a vídeo si queréis profundizar en esto. También enlace de compra por si lo queréis comprar, muy útil para vivienda o estudiar consumos de ciertas zonas de vivienda. Enlace aquí abajo en la descripción del vídeo. Me dicen que esto es una teletienda. Bueno, yo creo que sigo enseñando como siempre, pero si hay que vender productos, se venden. Es lo que tengo, vamos a verlo en detalle. Bueno, no se ve del todo bien, ahora cambiaré de plano, pero aquí está el planteamiento. Si os fijáis, aquí llega fase y neutro. Estoy alimentando, el conjunto de la lámpara no está puesta en un techo, porque lo que quiero que veamos es que tenemos, pues como en toda lámpara que estaba compuesta por tubo fluorescente, lámpara de descarga, en este caso circular, pero no afecta en nada a la adivinanza, toda lámpara de descarga necesitaba su reactancia y su cebador, y quizás en paralelo un condensador. El condensador no va a influir significativamente en la duda que os planteo ahora cuando hagamos medidas. Bueno, pues toda lámpara de descarga necesitaba una reactancia y un cebador para poder hacer el arranque, para electrificar el gas que había dentro, etcétera, ¿vale? Y esta reactancia, como nos dice claramente el esquema de montaje que ahora haré plano cercano, está en serie con el tubo, reactancia y tubo. Aquí tenemos el cebador que está aquí, que no influye en nada una vez encendido y tampoco influye en lo que os estoy explicando, además lo voy a quitar. Y bueno, aquí vemos que llega fase y neutro para alimentar, entramos en serie, entramos a la reactancia, salimos y este cable gris ya va al tubo, en paralelo también con este gris, este blanco al cebador, y volvemos al final por este blanco que va en neutro. Ese sería el circuito serie entre la reactancia y el tubo fluorescente, ¿vale? Insisto, circuito serie. Vamos a hacer ahora un plano zoom de esto, pero mientras tanto vamos a ver que funciona enciende. Por cierto, esta regleta, esta pequeña clema la he puesto para que veamos que está claramente en serie y poder tomar medidas. Tenemos tornillos aquí, tornillos aquí. Se podía meter por ahí debajo, pero no me quiero cargar el borne de la reactancia porque quiero que esto me dure años. En fin, que hay estas regletas y esta negra de aquí nos va a permitir tomar medidas en serie con el polímetro. Os hago un primer plano del esquema multifilar de toda la vida que nos viene la reactancia para conectar con el tubo y el cebador. Y datos que quizás os sirvan para, si aparte de contestarme la adivinanza, queréis saber hacer cálculos correspondientes. Por cierto, vatios se refiere 32 vatios al tubo fluorescente con el que se supone que debe ir conectada esta reactancia. Una vez que esté conectado, se supone que el conjunto debe consumir 450 miliamperes. Aquí un primer plano de la alimentación, del condensador que está en paralelo como en el esquema y las regletas que van. Está hecho un poco chapucerito, esto de aquí no sería real, es solo para poder poner las puntas del polímetro. Y esto pues a nivel de muestra, porque no influye en la pregunta que os quiero hacer. Tenemos el clásico parpadeo al arrancar,
Y nada, no, bueno, tiene que estar encendido para hacer las medidas de voltaje que quiero ver en esta adivinanza eléctrica, que veáis por qué sucede. Ah, que siempre me dicen que no pongo esquemas. Pues venga, un sencillo esquema a mano, esquema multifilar con las 3 medidas que estamos tomando. El esquema, que es sencillo, por si acaso lo tenéis ahí. Arriba a la derecha es el que viene en la reactancia en color negro y abajo he puesto con los colores de cables que tenemos. Como el cable blanco no lo puedo pintar sobre blanco, lo he hecho en lápiz, pero aparte he puesto que es blanco, por si tenéis alguna duda. Y las 3 medidas a realizar son V1, V2 y V3. Estaréis de acuerdo conmigo que están en serie, ¿verdad? V2 y V3 están en serie, por tanto debería ser la suma de su suma debería dar V1, porque la caída de tensión entre fase y neutro se produce de aquí a aquí o a lo largo de este circuito, es decir, V2 más V3 es igual a V1. ¿Eso lo tenemos claro? ¿Qué dirá el polímetro? Tengo el batímetro conectado a la entrada con estas medidas, con la lámpara encendida. Tenemos 228 voltios de voltaje en la entrada, un consumo de 0,41 amperios que se parece al 0,45 amperios que nos decía la reactancia, 450 miliamperios son 0,45, y el conjunto de reactancia y tubo consumen una potencia activa de 55,2 ahora vatios. Es decir, aparte de los 32 vatios del tubo, estamos teniendo 30 y pico de la reactancia. Ojo a los consumos, lo que hemos ganado con el LED. Y si hago clic en el batímetro o medidor de potencia, tenemos un factor de potencia de 0,56, un coseno de phi de 0,56. Son datos que tenéis que tener en cuenta si, aparte de contestarme a la adivinanza, queréis realizar algún tipo de cálculo. Bueno, vamos a coger nuestro polímetro y vamos a hacer 3 medidas de voltaje, 3 medidas de tensión. Queremos saber qué caída de tensión tenemos en todo el sistema, entre fase y neutro, ya sabemos que aproximadamente 230 voltios. ¿Qué caída de tensión tenemos aquí en la reactancia? Está en serie con el tubo fluorescente. ¿Y qué caída de tensión tenemos aquí en el tubo? Es decir, V1, V2 y V3. V1 debe ser la suma de V2 y de V3, ¿verdad? Porque están en serie. Vamos a ver qué nos dice el polímetro. Estoy pinchando las puntas del polímetro entre fase y neutro, es decir, a la entrada lo que estamos planteando como V1. Y nos da 229 voltios, que ya nos daba el medidor de potencia. Aquí lo tenéis, 228, 229, igual que el medidor de potencia que tenemos aquí. Ahora voy a medir lo que hemos denominado V2, es decir, el voltaje que hay en la reactancia, es decir, voltaje que hay entre el cable marrón y el cable gris, porque entramos por aquí, recorremos toda la bobina y salimos. Voy a pinchar ahí y vamos a ver la medida, ya solo en el polímetro, porque ahí ya no interviene el batímetro de carril. ¿Veis dónde estoy pinchando? Vamos a ver qué dice el polímetro. 195. Voltaje V2, voltaje que cae en la reactancia, 195 voltios. En la reactancia caen 195 voltios y en la red eléctrica tenemos 230. En el tubo fluorescente deberían estar cayendo, si no me equivoco, 35 voltios, porque 195 más 35 nos da 230, ¿verdad? Vamos a ver cuánto cae en el tubo fluorescente. Pues habrá que poner las puntas entre la salida de la reactancia y la salida de neutro, porque esta es la entrada del tubo y este cable blanco que va a neutro es la salida del tubo, ¿verdad? Eso es lo que denominamos V3. Vamos a verlo. ¿Veis ahí donde estoy pinchando? Quizás la luz del tubo fluorescente no deja verlo bien en el móvil, pero se ve claramente que la punta negra está a la entrada del tubo fluorescente y el cable y la punta roja está a la salida en el cable blanco, que es neutro, la salida ya del circuito. Por cierto, que no estoy haciendo nada incorrecto, ¿verdad? No tiene truco, yo estoy midiendo bien. V1, V2 y V3. Y nos va a salir ahora algo raro. Vamos a ver qué nos está diciendo el voltaje V3 en el polímetro. Pues en el polímetro 95 voltios. Sigo pinchando. 95 voltios. ¿Cómo puede ser que caiga
en serie entre la reactancia y el tubo casi 300 voltios. 195 más 95, aproximadamente 300 voltios. ¿Cómo puede ser? Lo he hecho todo bien, ¿eh? Por cierto, esto se puede hacer en cualquier tubo fluorescente, no tiene por qué ser circular. ¿Cómo es posible que el polímetro me esté dando eso? Me está engañando el polímetro, no me cuadra. ¿Que el polímetro con esas tres medidas, estoy midiendo algo mal? ¿Estoy midiendo bien? ¿El polímetro es malo? ¿Qué sucede ahí? Eso es lo que os quiero preguntar. ¿Por qué tenemos esos 3 voltajes? Si están en serie, ¿cómo es posible que no dé la suma? ¿Cómo es posible que dé tanto voltaje la suma de la caída de tensión, el voltaje en la reactancia y en el tubo? No cuadra. Esa es la adivinanza. Y si queréis hacer cálculos, tenéis datos también. Si aparte de responderme, queréis saber qué sucede ahí, a lo largo del vídeo he dado datos como para contestar con exactitud y saber qué condensador arreglaría lo que sucede, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar tanta pista. Por cierto, el condensador que hay conectado a la entrada es de 0,047 microfaradios. Aquí lo tenéis, ¿vale? No está influyendo en lo que os estoy preguntando, pero si alguien quiere hacer cálculos, quizás tenga que tenerlo en cuenta. Pues si es que no sé usar el polímetro. Aquí dando clases de electricidad, ¿estará en alterna? Sí, buena alterna. ¿Será bueno? ¿Será malo? Puedo cambiar de polímetro, y pasará lo mismo. ¿Cómo es posible que la suma del voltaje de la reactancia y del tubo fluorescente esté dando 300 voltios? ¿Dónde se crea ese voltaje? Bueno, ya lo habéis visto vosotros, pero por si acaso volvemos al esquema multifilar donde vemos que hemos realizado. A la entrada del circuito de esta lámpara teníamos 230 voltios, eso estaba claro porque está conectada a la red eléctrica española y tenemos 230 voltios. La caída de tensión en la reactancia, que es una bobina, esa es la pista, nos da un voltaje de 195 voltios y caen 95 voltios en el tubo fluorescente V3. Por tanto, no se cumple que V1 es igual a V2 más V3. ¿Cómo puede ser? No sé usar el polímetro, estoy haciendo algo mal, el polímetro me engaña. Por cierto, aquí, como decía, revisamos un montón de conceptos teóricos muy útiles en todos los campos de la electricidad. Y esto es útil para aprendices, estudiantes, quizás de niveles más elevados, donde hay que tener muy claro el cálculo y hay que tener en cuenta cálculo de potencia, energía reactiva, su compensación. Y estimados compañeros opositores, que quedan ya pocos días, esto sale, no digo que salga mucho, pero ejercicios de compensación de energía reactiva que aquí intervienen, y una cosa que no quiero decir para no dar pistas, también interviene, y creo que voy a buscar algún ejercicio donde veáis que te hacen realizar un montaje muy parecido a este, lámpara más bobina, tienes que hacer medidas y hacer cálculos correspondientes para sacarlo. Si alguien, además de responderme a la pregunta de si me engaña el polímetro, quiere hacer cálculos, que sepa que este ejercicio que os estoy presentando fue uno de los 6 ejercicios prácticos de la oposición a instalaciones electrotécnicas en Navarra en el año 2022. Con el enunciado no podemos saber exactamente si están conectadas las lámparas y la bobina en serie o en paralelo, pero si estuvieran en serie sería este mismo montaje, y hay que estar acostumbrados a este tipo de cosas porque es que es muy de electrotecnia y muy de instalaciones eléctricas. Así que atención a todo esto, que puede caer en oposiciones. Bueno, espero que esta curiosidad os haya hecho pensar. ¿Cómo me ponéis las soluciones? Muy sencillo. En este caso no es como la anterior adivinanza eléctrica en las que había que hacer un circuito. Me podíais subir por YouTube, fotos a través de Facebook, enlaces. Aquí simplemente en comentarios se puede explicar el porqué de estos voltajes, estando en serie, no nos dan una suma lógica. ¿Me estará engañando el polímetro o es que no tengo claro los conceptos eléctricos? Saludos a todos. Seguimos aprendiendo.